En el corazón de Barcelona, donde las calles de l'Eixample se cruzan como un tablero de ajedrez, se alzaba el edificio Montoya, un rascacielos de vidrio y acero que parecía tocar el cielo. Desde el suelo, Carmen Ruiz lo miraba cada mañana mientras ajustaba su uniforme gris de limpieza, con el corazón encogido y el pensamiento siempre en su hija, Esperanza. Esperanza Ruiz, de apenas 12 años, acompañaba a su madre aquel día porque las clases habían terminado temprano. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de curiosidad, recorrían el amplio vestíbulo adornado con mármol blanco y fuentes de agua que caían en cascada silenciosa. Siempre le había fascinado imaginar qué pasaba en los pisos superiores, donde los trajes oscuros y los tacones resonaban sobre el suelo brillante. Mientras Carmen recogía su carrito de limpieza, don Ricardo Montoya, desde el piso 30, fruncía el ceño ante la ventana que mostraba una Barcelona soleada pero distante. Su asistente, Claudia, se acercó con el rostro tenso. «Señor Montoya», dijo en voz baja, «el traductor ha cancelado de nuevo». Don Ricardo exhaló con frustración. Por tercera vez en el mes, una negociación crítica con empresarios catalanes quedaba en el aire por culpa de un traductor que fallaba en el último momento. Ya había despedido a varios por incompetencia o por razones menos claras. «Hazlos pasar de todos modos», ordenó con su voz grave. «Intentaremos con inglés». 14 pisos más abajo, Esperanza se detuvo junto a un ventanal, observando los coches diminutos que se desplazaban como hormigas. «Mamá, ¿puedo subir contigo hoy?», preguntó tímidamente, aferrándose a la ilusión de descubrir el mundo de su madre desde dentro. Carmen dudó un momento, pero finalmente asintió con resignación. «Pero no te separes de mí, ¿eh? Solo tengo que limpiar los últimos pisos». Cuando el ascensor de servicio se cerró tras ellas, Esperanza sintió que su corazón latía más rápido, como si estuviera a punto de vivir una aventura. Al llegar al piso ejecutivo, Carmen empezó su rutina mientras Esperanza se mantenía cerca, hasta que el sonido de voces alteradas la llamó. Siguiendo su curiosidad, se acercó a una puerta entreabierta y, con el corazón latiendo con fuerza, asomó la cabeza. Dentro, don Ricardo gesticulaba, intentando hacerse entender en un inglés entrecortado. Frente a él, un grupo de empresarios catalanes respondía en su lengua, con gestos de frustración. «No podem continuar així», decía uno de ellos, con las manos alzadas. Esperanza reconoció el catalán de inmediato. Lo había aprendido en la biblioteca pública, viendo vídeos y charlando con una familia del barrio. Sus dedos se aferraron a la mochila escolar mientras una idea insólita cruzaba por su mente. Antes de pensar en las consecuencias, empujó suavemente la puerta y entró. El silencio cayó como un manto pesado. Todos los ojos se posaron en ella, desde la mirada sorprendida de don Ricardo hasta el gesto severo de Josep Miralles, el líder catalán. Esperanza tragó saliva, pero su voz salió clara. «Perdonen la interrupción. Creo que puedo ayudar. Hablo catalán». Un zumbido invisible recorrió la sala. Don Ricardo, recuperando su compostura, la observó con una mezcla de irritación y curiosidad. «¿Y tú quién eres, niña?». Esperanza levantó la barbilla, recordando las palabras de su madre. «No importa cuán alto sea el edificio, tus pies siempre deben tocar la tierra. Me llamo Esperanza Ruiz. Mi madre es Carmen, la señora de la limpieza, y puedo traducir lo que están diciendo estos señores». El silencio fue tan profundo que se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado. Josep Miralles la miró con atención renovada. «¿Parles catalá, petita?», preguntó desafiándola. Esperanza sonrió, tímida pero segura. «Sí, señor. El parlo desde fa 3 años». El destino, pensó don Ricardo mientras observaba a la pequeña figura frente a él, a veces se presenta de las formas más insospechadas. En la sala de juntas del piso 30 del edificio Montoya, el silencio aún persistía como una niebla densa. Don Ricardo Montoya observaba a la niña de cabello oscuro que se había atrevido a interrumpir una reunión donde se hablaban de cifras millonarias. «Muy bien», Esperanza dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Muéstranos lo que puedes hacer». Con una mezcla de nervios y determinación, Esperanza avanzó hasta situarse entre don Ricardo y los empresarios catalanes. Los papeles extendidos sobre la mesa parecían montañas inalcanzables, pero ella no apartó la vista. Josep Miralles, con su acento marcado, volvió a hablar. «Ensem d'asegurar que les condicions són clares per ambdues parts». Esperanza tradujo al instante,
con una claridad que sorprendió incluso a los ejecutivos presentes. Dice que debemos asegurarnos de que las condiciones sean claras para ambas partes. Poco a poco, la reunión cobró vida de nuevo, pero esta vez con una fluidez inesperada. Los rostros tensos empezaron a relajarse, y las manos que antes se alzaban con frustración ahora se posaban con calma sobre la mesa. Durante 3 horas, la niña de Xochimilco, ahora convertida en traductora improvisada en Barcelona, navegó entre términos técnicos, matices culturales y silencios cargados de significado. Don Ricardo no podía apartar los ojos de ella. La precisión con la que capturaba no solo palabras, sino intenciones, era algo que ni el mejor de sus traductores había logrado. Al finalizar, Josep Miralles se acercó a Esperanza, sonriendo por primera vez desde su llegada. «Tens un do especial, nena. No només tradueixes paraules, sino animes». Esperanza tradujo para don Ricardo, con una leve sonrisa. «Dice que tengo un don especial, que no solo traduzco palabras, sino almas». Cuando la sala quedó vacía, solo don Ricardo y Esperanza permanecían allí. La luz de la tarde teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras. «¿Dónde aprendiste catalán?», preguntó don Ricardo, aún incrédulo. Esperanza se sentó en el borde de una silla, balanceando los pies, en la biblioteca pública. «Vi videos. Conocí a una familia de Barcelona. Me gustó cómo sonaba». Don Ricardo la observó en silencio, valorando algo más allá de las palabras. «¿Tu madre sabe de este talento tuyo?». El rostro de Esperanza se ensombreció ligeramente. «Mamá trabaja muy duro. No suele preguntarme por lo que hago después de la escuela». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Carmen Ruiz entró con el rostro desencajado. «Señor Montoya, lo siento muchísimo. Mi hija no debió molestarle». Don Ricardo se levantó despacio, con una expresión inusual en él. «Tranquilidad. Su hija no me ha molestado, señora Ruiz. De hecho, acaba de salvar una negociación de millones de euros». Carmen miró a Esperanza como si la viera por primera vez. La niña bajó la mirada, tímida. «Los Rovira me enseñaron», mamá susurró. En las tardes, cuando creías que estaba jugando, don Ricardo dio un paso adelante. «Señora Ruiz, necesito a su hija para estas negociaciones. A cambio, le ofrezco una compensación adecuada y aseguraré que sus estudios no se vean afectados». Carmen apretó la mano de Esperanza con fuerza. «Pero solo tiene 12 años. No será un trabajo formal», interrumpió don Ricardo. «Considérelo una beca de aprendizaje. 4 horas después de la escuela, 3 días a la semana». Los ojos de Esperanza brillaron con una mezcla de emoción y miedo. Por primera vez en su vida, lo que había aprendido en secreto tenía un valor real en el mundo. Esa noche, en su pequeño apartamento del barrio de El Raval, Carmen observaba a su hija dormir. Las palabras en catalán escapaban de los labios de Esperanza mientras soñaba. Carmen acarició su cabello oscuro, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. «Las oportunidades son como puertas que aparecen donde menos lo esperamos», pensó, «pero a veces, al cruzarlas, no podemos regresar jamás». La mañana siguiente, Esperanza se despertó antes que el sol. Se puso su mejor vestido azul marino, el que Carmen guardaba para ocasiones especiales. Su madre le tejió una trenza con manos temblorosas, y antes de salir le susurró: «Recuerda quién eres, mi amor. No importa cuán alto sea el edificio, tus pies siempre deben tocar la tierra». Al llegar al edificio Montoya, Esperanza ya no entraba por la puerta de servicio, sino por el lobby principal. Los guardias la miraban con curiosidad, pero sin detenerla. Claudia, la asistente de don Ricardo, la esperaba con una sonrisa indescifrable. «Buenos días, Esperanza. Don Ricardo te espera en la sala de conferencias del piso 30. Los señores de Barcelona llegarán en media hora». Esperanza asintió, apretando su mochila contra el pecho, consciente de que, a partir de ese momento, ya nada sería igual. El invierno había llegado a Barcelona, y con él, las lluvias grises que parecían borrar las líneas entre cielo y tierra. En el apartamento modesto de Carmen Ruiz, las gotas golpeaban contra los cristales, mientras madre e hija compartían un silencio más denso de lo habitual. Esa tarde, al volver de la oficina de don Ricardo, Esperanza había notado algo distinto en el ambiente. No solo por el cansancio que pesaba en sus hombros después de horas de traducción, sino por las miradas que había visto entre Josep Miralles y su madre. Al sentarse a cenar, el silencio entre ambas era casi insoportable. «Mamá», dijo finalmente Esperanza, con voz baja,
¿Conocías a Josep Miralles antes de todo esto? Carmen dejó los cubiertos, su mano temblando ligeramente. ¿Por qué preguntas de eso, Illa? Es la forma en que me mira, como si me conociera de antes. Carmen respiró hondo, bajando la mirada hacia su plato casi intacto. Algunos secretos, esperanza, necesitan el momento adecuado para salir a la luz. Pero en el corazón de la niña ya se había encendido una llama de curiosidad que no se apagaría tan fácilmente. Mientras tanto, en el hotel donde se hospedaba Josep Miralles, el empresario catalán revisaba fotografías antiguas en la pantalla de su portátil. Entre ellas, una capturaba su atención. Una imagen borrosa de una joven mexicana, con ojos oscuros y cabello largo, en una recepción de Barcelona hacía más de una década. La misma mirada que ahora veía en Esperanza. La inquietud le impidió dormir esa noche. Al día siguiente, mientras Esperanza se preparaba para ir a las oficinas de don Ricardo, Carmen la detuvo en la puerta. «Hoy no vas a ir», dijo con firmeza inesperada. «¿Por qué?», preguntó Esperanza, con el corazón encogido. «Porque necesitamos hablar». Se sentaron juntas en el pequeño sofá del salón, con las manos entrelazadas. «Te debo una explicación», empezó Carmen. «Hace 13 años, trabajaba en un congreso internacional en Barcelona. Fue entonces cuando conocí a Josep». Esperanza escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra encajaba en los huecos de un rompecabezas incompleto. Fue algo breve, pero intenso. Yo no sabía que estaba comprometido, y cuando lo supe, decidí volver a México. No le dije que estaba embarazada. Preferí criarte sola antes que convertirme en un problema para él. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, ineludibles. «¿Él sabe que soy su hija?», preguntó Esperanza, la voz apenas un susurro. Carmen negó con la cabeza. «No, pero sospecha. Lo he visto en sus ojos». Un silencio largo se instaló entre ambas, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mientras madre e hija intentaban procesar esa nueva realidad, en el piso 30 del edificio Montoya, Alberto Reyes se acercaba a don Ricardo con una carpeta en la mano. «Creo que debería ver esto», dijo con tono calculadamente neutro. En la carpeta había una fotografía. Carmen, más joven, junto a Josep, en aquella misma recepción formal de hace 13 años. Don Ricardo la observó en silencio, midiendo las implicaciones. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó finalmente. «Tengo mis contactos», respondió Alberto vagamente. «Pero lo importante es que si Josep está aquí por motivos personales y no solo empresariales, podríamos tener un conflicto de intereses». Don Ricardo cerró la carpeta con un gesto pausado. «A veces, Reyes, la vida es más complicada de lo que las reglas corporativas pueden abarcar». Esa noche, mientras las luces de Barcelona se encendían una a una como estrellas urbanas, Carmen se sentó junto a la cama de Esperanza, acariciando su cabello como cuando era niña. «Perdóname por no habértelo contado antes», susurró. «No importa», mamá, respondió Esperanza con los ojos cerrados. «Solo quiero saber la verdad, toda la verdad». Y mientras la lluvia seguía golpeando contra los cristales, madre e hija se quedaron juntas, abrazadas en silencio, preparando el corazón para las respuestas que aún estaban por llegar. La mañana amaneció gris sobre Barcelona. El cielo encapotado parecía un espejo de los pensamientos que rondaban la mente de Esperanza. Desde que había descubierto la verdad sobre Josep Miralles, cada instante se sentía cargado de un significado distinto. No era solo la joven traductora de un empresario importante. Ahora sabía que, en su sangre, corría también la historia de un hombre al que apenas empezaba a conocer. Carmen había preparado el desayuno en silencio. El chocolate caliente y las tostadas con tomate y aceite de oliva, tan típicas de la ciudad, se enfriaban sobre la mesa. Ambas, madre e hija, compartían un mutismo denso, hasta que Esperanza, con una determinación poco común para sus 12 años, se levantó de la silla y dijo: «Quiero verlo, mamá. Quiero hablar con él». Carmen levantó la mirada con una mezcla de orgullo y temor. Durante años había evitado precisamente ese momento, temiendo que abrir la puerta al pasado significara perder el presente que había construido junto a su hija. Pero la determinación de Esperanza era inquebrantable. Asintió lentamente. «Iremos juntas», respondió con voz firme. «Esto nos concierne a las dos». Tomaron el autobús hacia el hotel donde Josep se hospedaba. El recorrido por las calles adoquinadas, entre edificios modernistas y árboles que perdían sus últimas hojas de otoño,
se hizo en silencio. Al llegar al hotel, Carmen se detuvo frente a las puertas giratorias, insegura. «Quizás deberíamos llamarlo antes», sugirió, pero Esperanza ya había entrado, sus pasos decididos resonando sobre el mármol pulido del vestíbulo. Se acercó a la recepción, su voz clara rompiendo el ambiente de lujo y quietud. «Busco al señor Josep Miralles. Soy su hija». Las palabras, dichas en voz alta por primera vez, parecieron tener un peso especial. La recepcionista apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una figura conocida apareció desde el otro lado del salón. Josep Miralles se detuvo en seco, sus ojos claros reflejando una emoción contenida. Esperanza, Carmen, el mundo pareció detenerse por un instante. Josep avanzó con paso contenido, hasta arrodillarse frente a Esperanza, quedando a su altura. Sus ojos, idénticos a los de la niña, se encontraron en un reconocimiento silencioso. «¿Ets realment la meva filla?», preguntó en catalán, la voz apenas un susurro quebrado. Esperanza asintió lentamente, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Sí, soc la teva filla». Y en ese momento, el vacío de años se llenó con una simple certeza. Dos fragmentos de un todo que nunca debió separarse se habían reencontrado. Carmen, de pie a unos pasos, observaba la escena con lágrimas que contenían partes iguales de arrepentimiento y esperanza. «Lo siento», murmuró acercándose. «Debí habértelo dicho, Josep. Debí darte la oportunidad de decidir». Josep se levantó, alternando la mirada entre la mujer que había amado en silencio tantos años y la niña que representaba el resultado tangible de ese amor. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo finalmente, con una solemnidad que no admitía demora. Subieron juntos a la suite de Josep. Allí, el aroma a café reciente y el mobiliario elegante contrastaban con la tensión palpable en el ambiente. Sentados los tres alrededor de la mesa, Josep rompió el silencio. «Cataluña tiene un dicho: les veritats a mitges son mentides completes». Las verdades a medias son mentiras completas. Carmen asintió, aceptando implícitamente la crítica. Con voz temblorosa, comenzó a contar su historia. Cómo había conocido a Josep, el romance breve pero intenso, el regreso a México y la decisión de criar a Esperanza sola. Esperanza escuchaba en silencio, como si cada palabra ayudara a encajar las piezas de un rompecabezas que llevaba años incompleto. «¿Sabías que existía?», preguntó finalmente a Josep. Él negó con tristeza. «No. Lo sospeché al verte traducir, por la forma en que frunces el ceño, cómo buscas la palabra precisa. Me vi reflejado en ti». Durante horas compartieron recuerdos, silencios, dudas y esperanzas. Y cuando finalmente el sol comenzó a ocultarse tras los tejados de Barcelona, había entre ellos una nueva forma de familia, nacida no de la costumbre, sino del reconocimiento mutuo. Al salir del hotel, Esperanza caminaba entre Carmen y Josep, tomada de ambas manos. Por primera vez en su vida, sentía que todas las partes de sí misma estaban en su lugar, completas. A veces, pensó mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, las cosas más importantes no son las que planeamos, sino las que nos sorprenden cuando menos lo esperamos. Y con esa certeza, apretó con más fuerza las manos de su madre y de su padre, lista para enfrentar lo que el futuro les deparara. La ciudad de Barcelona amaneció con un cielo de acero, presagio de un día que no sería como los demás. En la oficina principal de Montoya Enterprises, el ambiente era tenso, cargado de rumores que se deslizaban entre los pasillos como sombras furtivas. Desde la revelación de la relación entre Esperanza y Josep, la noticia había comenzado a circular fuera del círculo privado de la familia. Los empleados hablaban en voz baja, mientras algunos medios de comunicación se hacían eco de la historia, exagerando detalles, inventando otros. Carmen, al llegar esa mañana, notó las miradas curiosas y no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. No por ella, sino por Esperanza. Sabía que su hija era fuerte, pero también que aún era una niña. Al entrar en la oficina de don Ricardo, lo encontró de pie frente a la ventana, mirando la ciudad bajo el cielo plomizo. Sin girarse, dijo con voz grave: «Hay filtraciones, Carmen. Alguien quiere usar esto para dañarnos». Carmen apretó los labios. «¿Sabe quién?». Ricardo negó lentamente. «Tengo sospechas, pero aún no pruebas». Mientras tanto, en el colegio,
Esperanza trataba de concentrarse en las clases, pero los susurros a su alrededor no cesaban. Algunos compañeros la miraban con admiración, otros con envidia. Durante el recreo, una chica se le acercó. ¿Es verdad que tu padre es famoso?, preguntó con tono entre curioso y burlón. Esperanza respiró hondo, recordando las palabras de su madre, siempre con la cabeza alta, pero los pies en la tierra. Mi padre es Josep Miralles, respondió con serenidad, pero eso no cambia quién soy. A la salida del colegio, un coche esperaba por ella. Era el chofer de don Ricardo, enviado para recogerla directamente. Cuando subió al vehículo, sintió que el mundo a su alrededor cambiaba de velocidad. Ya no era solo una niña que vivía en un apartamento modesto de El Raval, ahora formaba parte de algo mucho más grande. En la oficina de Montoya, don Ricardo convocó una reunión urgente con su equipo más cercano, incluida Carmen. Sobre la mesa, colocó una carpeta con documentos confidenciales. Alberto Reyes, dijo, mirando a todos con expresión severa. Creo que es él quien está detrás de las filtraciones. Los murmullos llenaron la sala. Alberto, el director de comunicaciones, siempre había sido un hombre ambicioso y meticuloso, pero nunca se había mostrado abiertamente desleal. Necesitamos pruebas, intervino Carmen con voz firme, sorprendiéndose a sí misma por la seguridad con que hablaba en un entorno que aún le parecía ajeno. Ricardo asintió, y las tendremos. Pero hasta entonces debemos actuar con prudencia. Esa tarde, al reunirse todos en el piso ejecutivo, don Ricardo tomó una decisión inesperada. Convocó una rueda de prensa para el día siguiente, anunciando que esclarecería todos los rumores de una vez por todas. Cuando Esperanza lo supo, su corazón se aceleró. ¿Yo también tendré que hablar?, preguntó, mirando a su madre y a Josep, que ahora la recogían juntos cada día. Josep puso una mano sobre su hombro. Solo si quieres, pequeña. No hay obligación. Pero Esperanza sabía, en lo más profundo de su ser, que había llegado el momento de enfrentar el mundo con la verdad. Aquella noche, mientras cenaban juntos en el pequeño apartamento que ahora parecía más cálido y lleno de vida, Carmen miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Todo esto es mucho para ti», dijo en voz baja. Esperanza sonrió, con una madurez que no se correspondía con sus años. «Si algo he aprendido, mamá», respondió, «es que las palabras pueden abrir puertas, pero también pueden cerrarlas. Quiero usar las mías para hacer lo correcto». Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente, como una bendición silenciosa sobre la ciudad que los había visto cambiar tanto en tan poco tiempo. Mientras se preparaban para dormir, todos sabían que al día siguiente, en la rueda de prensa, no solo se hablaría de contratos ni de escándalos empresariales, se hablaría de familia, de verdad, y de la fuerza de una niña que había decidido alzar la voz cuando más se necesitaba. Aquel día amaneció con un sol inesperado en Barcelona, como si incluso el cielo se preparara para el momento que se avecinaba. En el edificio Montoya, todo estaba listo para la rueda de prensa. Las cámaras ya estaban posicionadas, los periodistas ocupaban sus lugares, y en el centro de la sala principal, un podio esperaba con el logo de la empresa discretamente grabado. Esperanza llegó acompañada de Carmen y Josep, vestida con un sencillo vestido azul que hacía resaltar aún más su inocencia y determinación. A pesar de su corta edad, caminaba con la seguridad de alguien que entendía la importancia de sus palabras. Don Ricardo la recibió con una leve inclinación de cabeza. «¿Está segura de querer hacer esto?», preguntó en voz baja, sin la severidad habitual en él. Esperanza asintió, apretando la mano de su madre. «Si no lo hago yo, lo harán otros, y no dirán la verdad». Cuando las luces se encendieron y el silencio se hizo, don Ricardo tomó la palabra primero. Explicó brevemente el motivo de la rueda de prensa, aclarar rumores, defender el honor de la empresa y, sobre todo, reconocer públicamente la historia de Esperanza. Tras unas palabras medidas, invitó a la niña a subir al podio. Un murmullo recorrió la sala mientras Esperanza se acercaba. Los flashes de las cámaras parpadeaban como estrellas nerviosas, pero ella no vaciló. Se acomodó frente al micrófono y, con voz clara, empezó. «Mi nombre es Esperanza Ruiz. Muchos de ustedes me han visto como la hija de una señora de la limpieza, y tienen razón. Mi madre es Carmen Ruiz, una mujer trabajadora y honesta que me ha enseñado el valor de la dignidad». Hizo una pausa breve, respirando hondo.
Hace poco descubrí que mi padre es Josep Miralles. No fue algo planeado, ni una estrategia empresarial. Fue una verdad que se reveló por sí sola, como suelen hacerlo las cosas importantes. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Algunos grababan, pero todos escuchaban. Esperanza continuó. No vengo a pedir nada. Solo quiero que se sepa que detrás de los nombres y las cifras hay personas. Mi madre, que nunca dejó de trabajar con honestidad. Mi padre, que aunque no me conoció desde el principio, ahora está a mi lado. Y yo, que solo quiero seguir aprendiendo y ayudando, como hice traduciendo en las reuniones. La sala guardaba un silencio respetuoso, solo interrumpido por el sonido de las cámaras. Carmen, entre el público, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. Josep, a su lado, la tomó de la mano en un gesto silencioso de apoyo. Cuando Esperanza terminó, don Ricardo volvió al podio para cerrar el evento, asegurando que la empresa apoyaría siempre los valores de transparencia y humanidad por encima de cualquier interés económico. Pero incluso antes de que pudiera despedir la conferencia, entre los asistentes, Alberto Reyes se levantó abruptamente, pidiendo la palabra. Los ojos se volvieron hacia él. No todo es tan limpio como quieren hacer creer, dijo con voz cargada de resentimiento. Aquí se han ocultado cosas, se ha manipulado la información, y yo tengo pruebas. La tensión se palpaba en el aire. Don Ricardo lo observó en silencio, evaluando cada palabra, pero fue Esperanza quien rompió el silencio, con una pregunta simple y desarmante. ¿Qué ganas tú diciendo eso, señor Reyes? Alberto se quedó sin respuesta inmediata. La pregunta había expuesto su motivación mejor que cualquier acusación. Tras un breve instante, don Ricardo dio por concluida la conferencia, ordenando que Alberto fuera retirado del lugar de manera discreta. Cuando todo terminó y las luces se apagaron, la familia se reunió en un rincón tranquilo del edificio. Josep abrazó a Esperanza con fuerza, mientras Carmen acariciaba su cabello. «Lo hiciste muy bien, hija», susurró. Esperanza sonrió, sintiendo por primera vez que había encontrado su lugar en el mundo, no como hija de nadie en particular, sino como alguien capaz de escribir su propia historia con sus propias palabras. Afuera, Barcelona brillaba bajo el sol de invierno, como si celebrara también aquella victoria silenciosa y verdadera. Barcelona amaneció cubierta por una ligera niebla, esa que tiñe las calles de un gris tenue que parece abrazar la ciudad entera. En el edificio Montoya, el ambiente había cambiado desde la rueda de prensa del día anterior. Los empleados caminaban con una mezcla de respeto y curiosidad, como si hubieran asistido a un espectáculo inesperado y profundamente humano. En el despacho principal, don Ricardo Montoya revisaba informes cuando Carmen Ruiz llamó suavemente a la puerta. Entró con esa discreción que la caracterizaba, pero esta vez había algo diferente en su postura. Ya no era solo la señora de la limpieza, sino alguien reconocida y valorada. Don Ricardo comenzó con voz firme. Quería agradecerle todo lo que ha hecho por mi hija. Ricardo levantó la vista, dejando a un lado los papeles. No tiene que agradecerme, señora Ruiz. Esperanza se ha ganado su lugar con su propio esfuerzo. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Alberto Reyes recogía sus cosas de la oficina. Su rostro, habitualmente sereno y calculador, mostraba ahora una expresión amarga. Había perdido mucho más que un puesto. Había perdido la confianza de quienes le rodeaban. Al cruzarse con Claudia, la asistente, intentó mantener algo de dignidad. «Supongo que esto es el final», murmuró. Claudia le respondió con un leve asentimiento, sin añadir palabras innecesarias. En la sala de reuniones, don Ricardo convocó a todo el equipo para hacer oficial el anuncio. Alberto Reyes ya no formaba parte de la empresa. En su lugar, Carmen Ruiz asumiría un nuevo cargo de responsabilidad en el área de relaciones internas, asegurando que nunca más se ignoraran los valores humanos dentro de la compañía. Los aplausos llenaron la sala, y Carmen, visiblemente emocionada, aceptó el reto con humildad y firmeza. La noticia no solo sorprendió a muchos empleados, sino que también sirvió como inspiración para quienes, desde puestos modestos, soñaban con ser reconocidos por su esfuerzo y dedicación. Las siguientes horas estuvieron llenas de nuevos compromisos, reuniones para organizar los nuevos equipos, planes para reforzar la ética interna y proyectos de integración social. Esa noche,
la familia se reunió en un pequeño restaurante catalán en el barrio de Gracia. Las luces cálidas, el aroma de pan recién horneado y el sonido suave de una guitarra flamenca creaban el ambiente perfecto para celebrar. Josep propuso un brindis. «Por las segundas oportunidades», dijo alzando su copa, «y por saber reconocer el valor de las personas más allá de los títulos o los orígenes». Esperanza, sentada entre sus padres, sonrió con la certeza de que, aunque el camino no había sido fácil, cada paso había valido la pena. Mientras compartían platos de tapas y recuerdos, Carmen y don Ricardo tuvieron por primera vez una conversación en privado, lejos de las formalidades y las tensiones del pasado. Sentados en una mesa apartada, Ricardo le confesó: «Nunca pensé que llegaría el día en que una historia como la de Esperanza me enseñara tanto». Carmen asintió, mirando a su hija desde lejos con ojos llenos de amor. «La vida siempre nos sorprende, don Ricardo. Solo hay que estar dispuesto a escuchar». A medida que avanzaba la noche, Esperanza se fue quedando dormida en el regazo de su madre, mientras Josep la cubría con su chaqueta para protegerla del fresco. La música continuaba, y las conversaciones seguían, pero en esa mesa ya no había solo compañeros de trabajo, sino una verdadera familia. De vuelta a casa, Carmen pensó en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo, desde limpiar oficinas en silencio hasta ser reconocida como una figura clave dentro de la empresa, desde criar a su hija sola hasta verla rodeada de personas que la valoraban y querían. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Al llegar a su apartamento, ya entrada la madrugada, Carmen dejó a Esperanza en su cama, arropándola con cuidado. Josep, de pie en la puerta, observaba la escena con una sonrisa serena. «Gracias por todo», murmuró él. Carmen se volvió hacia él, sorprendida. «¿Por qué?». Josep se encogió de hombros. «Por haberme dado una hija maravillosa, incluso sin decírmelo, y por haber cuidado de ella tan bien». Carmen bajó la mirada, y durante unos segundos, el silencio entre ambos dijo más que cualquier palabra. «Quizás ahora», dijo finalmente Josep, «podamos empezar de nuevo, como familia». Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina diferente. Carmen se acostumbró a sus nuevas responsabilidades, participando en reuniones, tomando decisiones y asegurándose de que cada empleado de la empresa Montoya se sintiera escuchado y valorado. Esperanza, por su parte, seguía yendo al colegio, pero ahora también participaba ocasionalmente en pequeños eventos organizados por la empresa, como símbolo de la nueva era de inclusión y humanidad que promovían. La historia de Esperanza y su familia se convirtió en un ejemplo dentro de la comunidad, mencionada en revistas y programas de televisión, no como un escándalo, sino como una inspiración. Y aunque a veces se sentían abrumados por tanta atención, tanto Carmen como Josep sabían que era una oportunidad para hacer el bien. Una tarde, mientras paseaban por el parque de la Ciutadella, Esperanza le preguntó a su madre: «¿Crees que todo esto durará, mamá?». Carmen se detuvo, mirando el lago brillante bajo el sol de primavera. «No lo sé, hija», respondió con una sonrisa tranquila, «pero lo importante es que, mientras dure, lo vivamos con gratitud y con amor». Esperanza asintió, apretando la mano de su madre, segura de que, pase lo que pase, su familia ahora estaba completa. Y así, entre paseos tranquilos, cenas familiares y nuevos proyectos, la vida de Carmen, Josep y Esperanza encontró un equilibrio, demostrando que, a veces, las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser incluso mejores que las primeras. En el edificio Montoya, la actividad diaria seguía su curso, pero con una energía renovada. Las paredes parecían más luminosas, y hasta el eco de los pasos por los pasillos sonaba diferente, como si la estructura misma hubiera absorbido algo de la historia de Esperanza. Carmen, en su nuevo despacho, decorado con plantas y fotos familiares, atendía las últimas reuniones del día. Las palabras que escuchaba ya no eran órdenes ni instrucciones desde arriba, sino conversaciones en igualdad de condiciones, donde su voz era escuchada y respetada. Josep había tomado la decisión de mudarse definitivamente a Barcelona, dejando atrás su vida empresarial anterior en Cataluña para dedicarse a proyectos comunitarios junto a Carmen. No solo buscaban mejorar las condiciones dentro de la empresa, sino también extender su influencia positiva
a otros sectores sociales. Programas de ayuda a familias trabajadoras, becas para jóvenes sin recursos y espacios de encuentro cultural. Esperanza continuaba estudiando con dedicación, convirtiéndose en un símbolo de superación para muchos jóvenes de su barrio. Los profesores la mencionaban en clase, no solo por sus habilidades lingüísticas, sino por su ejemplo de humildad y esfuerzo. A pesar de las entrevistas, las fotografías y las invitaciones a eventos, Esperanza mantenía su rutina sencilla: colegio, tardes en la biblioteca y paseos tranquilos con su madre y su padre. Una tarde, mientras paseaban por el parque de la Ciutadella, Esperanza le preguntó a su madre: «¿Crees que todo esto durará, mamá?». Carmen se detuvo, mirando el lago brillante bajo el sol de primavera. «No lo sé, hija», respondió con una sonrisa tranquila, «pero lo importante es que, mientras dure, lo vivamos con gratitud y con amor». Esperanza asintió, apretando la mano de su madre, segura de que, pase lo que pase, su familia ahora estaba completa. Y así, entre paseos tranquilos, cenas familiares y nuevos proyectos, la vida de Carmen, Josep y Esperanza encontró un equilibrio, demostrando que a veces las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser incluso mejores que las primeras. El proyecto más ambicioso de la familia fue inaugurar un centro comunitario en el barrio de El Raval, un lugar dedicado a ofrecer clases de idiomas, talleres de integración y apoyo psicológico para jóvenes y adultos. Carmen fue nombrada directora honorífica del centro, mientras Josep se encargaba de la gestión y Esperanza colaboraba como voluntaria los fines de semana. El día de la inauguración, las calles se llenaron de vecinos, curiosos y periodistas. La alcaldesa de Barcelona acudió al evento, destacando la importancia de iniciativas como aquella en una ciudad cada vez más diversa y multicultural. Durante el discurso de apertura, Carmen tomó el micrófono con una serenidad que sorprendió a todos. «Hace años», comenzó, «trabajaba limpiando oficinas sin imaginar que un día estaría aquí, rodeada de tantas personas queridas. Si algo he aprendido en este tiempo, es que cada persona tiene un valor inmenso, independientemente de su origen, su trabajo o su apariencia. Este centro es para recordar eso todos los días». Las palabras resonaron en el aire, emocionando a los presentes. Esperanza, desde un rincón, observaba a su madre con el corazón lleno de orgullo. Tras la inauguración, hubo una pequeña celebración en el patio interior del centro, con música en vivo, comida típica y juegos para los niños. Josep y don Ricardo, sentados juntos por primera vez en mucho tiempo, compartieron anécdotas y reflexiones, dejando atrás viejas tensiones. Don Ricardo había decidido reducir su carga de trabajo y dedicarse a labores más sociales dentro de la empresa, inspirado por la historia de Carmen y Esperanza. La vida seguía su curso, sí, pero con una nueva dirección, guiada por valores más humanos y cercanos. Al anochecer, la familia regresó a casa caminando por las calles iluminadas de Barcelona. Esperanza, cansada pero feliz, se detuvo un momento a mirar las luces reflejadas en los escaparates. «Papá», dijo de repente, «¿crees que algún día podré hacer algo tan importante como lo que han hecho tú y mamá?». Josep le sonrió, arrodillándose a su altura. «Tú ya lo estás haciendo, hija», respondió con ternura. «Con cada palabra que dices, con cada persona a la que ayudas, estás construyendo algo grande». Carmen se acercó, abrazando a ambos bajo la luz tenue de una farola. Y así, en silencio, continuaron su camino hacia el hogar, sabiendo que lo más importante no eran los edificios, los contratos o las cifras, sino los pequeños gestos que, sumados día a día, construyen un mundo mejor para todos.